El tema que vamos a tratar hoy no nos alcanza una hora aproximada que tenemos aquí para predicarlo, pero quiero sentar las bases, el conocimiento básico del mismo, y a Dios mediante, cuando haya oportunidad, igual podemos profundizar más. El tema de hoy es los ángeles. Los ángeles. La próxima semana, hoy mayormente, voy a estar hablando de los ángeles que en la Biblia se le conoce como los ángeles santos, o los ángeles buenos, o los ángeles de Dios, digámoslo así. Y la próxima semana también, en este mismo grupo de tema como ángeles, estaré hablando acerca del enemigo, de los demonios, la próxima semana. Pero hoy mayormente me voy a enfocar en los ángeles santos de Dios, y en algunos puntos pues tendré que tocar también el tema de los ángeles malos, o los ángeles malignos, como los dice la palabra. Entonces, Hebreos 1, por favor, versículo 14. Vamos a estar dando los fundamentos para que tengamos un mejor entendimiento de qué significan los ángeles. Hebreos 1:14 dice, es una pregunta que hace aquí el autor de Hebreos: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hace aquí una pregunta el autor acerca de los ángeles. De hecho, en algunas versiones esta palabra espíritus ministradores la traducen como ángel. Si lo vemos así, diría el texto: ¿no son todos ángeles enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este cuestionamiento tiene una respuesta positiva, donde usted y yo tenemos que entender que los ángeles, en el versículo 13 de hecho lo menciona, que los ángeles son enviados para nuestro servicio, es decir, nosotros que somos los herederos de la salvación. Los ángeles han sido enviados a nuestro servicio, y en el día de hoy vamos a entender qué son los ángeles, cuál es su apariencia, para qué fueron creados, cuál es su función o ministerio hoy en día, y cómo esto puede ser de bendición para nosotros. Yo creo que una justificante muy esencial para poder tratar este tema, porque créame que es un tema que no se trata mucho en las iglesias, porque ciertamente se ha mal informado, el mundo ha mal informado acerca de los ángeles, y creo que aún en el pueblo de Cristo hay confusión. ¿Qué son los ángeles? ¿Para qué fueron creados? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Y eso es lo que pretendo que hoy podamos entender mejor, por esa desinformación que aún nosotros como cristianos podemos tener acerca de los ángeles. Un concepto básico, le decía, es que son ministros, o son enviados para nuestro servicio. Y le decía que una justificante para tratar este tema muy importante es que por la eternidad, usted sabe, vamos a estar en la eternidad con Cristo, ¿verdad? Lo sabe. Y por la eternidad vamos a estar nosotros, los santos, aquellos por los cuales el Señor entregó su vida y lo hemos reconocido como Señor y Salvador, pero también vamos a estar con ángeles. En la eternidad, en la gloria de Dios, estaremos los redimidos, y estarán también los ángeles. Entonces, si vamos de alguna manera, digámoslo así, a convivir con ellos por la eternidad, creo que vale la pena entonces que entendamos que son ellos, porque vamos a estar eternamente junto a ellos adorando a nuestro Señor. Vamos a orar y dar gracias a Dios y pedirle que abra nuestro entendimiento para este mensaje. Bendito Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, por concedernos, como lo hemos venido expresando, la oportunidad gloriosa de estar en tu presencia, rodeado de aquí de los santos, tus hijos, Padre, para estudiar tu palabra, Señor. Así como percibimos tu presencia, Señor, a través de la alabanza y la adoración, y creyendo tu promesa que dice que estarás con nosotros donde nos reunimos en tu nombre, Señor, ahora mismo te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento, Señor, abras nuestra mente y nuestro corazón para que tu bendita palabra, Señor, sea sembrada ahí, y que podamos entender clara y perfectamente el significado de lo que hoy tú nos vas a expresar, Señor.
por medio de tu bendita palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga ese entendimiento, esa iluminación que solamente puede proveer el autor de estas escrituras, Señor, para disipar dudas, para aclarar conceptos, Señor, y tener el entendimiento correcto de esta doctrina de los ángeles que hoy nos quieres expresar, Padre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza por esto. Gracias, Señor, por esa calidez que nos envuelve en este lugar para estar atentos a tu palabra, Señor, y no perder la esencia del mensaje de día de hoy, Señor. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Entonces, hermano, fíjese qué gozo saber que no solamente voy a estar aquí, allá con mi hermano Javier, con mi hermano Luis, con todos ustedes y la demás parte del cuerpo de Cristo en la presencia del Señor, pero además vamos a estar rodeados de ángeles, vamos a estar en comunión con los ángeles y, como dice aquí, los ángeles sirviéndonos. No sé de qué manera nos van a servir, pero ya cuando lleguemos a la parte de la eternidad, cuando tratemos esa doctrina, vamos a estudiar cómo es que nos van a servir los ángeles en la eternidad, pero lo acabamos de leer en Hebreos 1:14. Y por eso es importante, y a lo mejor si nosotros creemos lo que la palabra del Señor dice, podemos pensar que aquí hay ángeles, que los ángeles están aquí, que los ángeles están a nuestro servicio, están para protegernos, para cuidarnos, y podemos confiar que aunque no los vemos, de acuerdo a las promesas, a la palabra escrita, por fe sabemos que están aquí, que están atentos. Desgraciadamente, así como también los ángeles santos de Dios están presentes, también los santos malignos pueden hacerse, los ángeles malignos, los ángeles malignos también pueden hacerse presentes donde están los hijos de Dios, y lo vamos a ver en la palabra. Lo que nosotros encontramos aquí en el versículo 13 como ángeles, en el versículo 13 de Hebreos 1, es una palabra griega que es ángelos. En el Nuevo Testamento es la palabra que se utiliza en el griego original, ángelos, y que es traducida en el español, según la versión que usted tenga, como ángel, o como acabamos de ver hace un momento, espíritus ministradores. En algunas otras partes también se les llaman hijos de Dios, y vamos a estar viendo esos términos que equivalen a estos seres espirituales. En el Antiguo Testamento también encontramos la palabra hebrea que es traducida al español como ángel, es la palabra malak, M-A-L-A-K. Malak es la palabra hebrea en el Antiguo Testamento que nosotros encontramos traducida al español como ángel. El significado tanto de malak como de ángelos en sus idiomas originales es mensajero o enviado. Entonces, bajo este término, podemos entender que un ángel es un mensajero o un enviado de parte de Dios. Y vamos entonces a analizar esto de los ángeles, de acuerdo a la palabra. Primeramente vamos a ver quién creó los ángeles. Creo que la respuesta es obvia, pero vamos a darle el fundamento bíblico. Aquí mismo en el Nuevo Testamento, vaya unos libros un poquito atrás, al libro de Colosenses, por favor. Al libro de Colosenses, capítulo 1, o carta a los Colosenses, capítulo 1, y vamos primero a responder la pregunta: ¿quién creó a los ángeles? Colosenses 1, versículo 16, dice la palabra del Señor, de hecho desde el 15, Él es la imagen, se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Ya lo vimos hace unas semanas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, podemos entenderlo como lo vimos la semana de la creación, las que hay en los cielos puede referirse a la luna, las estrellas, los soles, las galaxias, ¿verdad? Y las que hay en la tierra, lo que es visible o tangible, como lo dice aquí mismo, visibles e invisibles.
invisibles. Fíjese aquí, esa palabra es importante. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí la palabra clave en este versículo de Colosenses 1:16 es que Dios hizo las cosas que están en el cielo, en la tierra, pero dice que las visibles, y la palabra clave es invisibles. Y no se refiere invisibles a nuestros ojos orgánicos. Me refiero, no significa que si yo uso un microscopio y veo las bacterias, veo los microbios, eso se refiere con las cosas invisibles. Sí, Dios hizo esas cosas invisibles o aquellas que no alcanzan ni el telescopio más potente a visualizar, sí se refieren a esas, pero más de ello se refiere a las que están a nuestro alrededor y que son invisibles, repito, a nuestros ojos físicos y que no las podemos ver. Y esto ahí lo aclara: dominios, tronos, dominios, principados, potestades. Son, digamos, las agrupaciones o las autoridades que Dios ha delegado. Y cuando se refiere a los invisibles que Él ha creado, se refiere justamente a los ángeles. Dios creó a los ángeles, de acuerdo aquí a lo que acabamos de leer en Colosenses 1:6. Vaya conmigo a Nehemías 9, un versículo más para reforzar este fundamento de que los ángeles han sido creados por Dios. Nehemías, está cerca de Crónicas. Nehemías 9, por favor. Está después de Crónicas, de hecho. Y vamos a leer el versículo 6. Nehemías 9:6 dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos, ¿qué dice? Te adoran. Podríamos pensar que aquí esta palabra traducida como ejércitos se puede referir a las estrellas, a los astros, ¿verdad?, que están en el universo. Podemos decir, dice los ejércitos de los cielos, podemos pensar, pues se refiere a todas las constelaciones, todos los cuerpos celestes. Pero fíjese cómo termina el versículo diciendo que los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, esta palabra traducida aquí como ejércitos es un símbolo que se refiere a los ángeles. Dios creó los ángeles. Y los ángeles, ¿qué dice aquí? Le adoran. Los ángeles le adoran. Fíjese, algo también muy interesante aquí en esta palabra es que dice que Él creó los cielos, plural. ¿Que no hay un solo cielo? Digo, el cielo es uno, ¿no? Que uno ve hacia arriba y ve uno el cielo, pero aquí habla en plural, y no conforme con decirlo en plural, aparte dice, y los cielos de los cielos. ¿Qué es esto, Señor? No hay un solo cielo, el cielo atmosférico que nosotros vemos, ese es uno, pero hay más cielos, y vamos a verlo también en el transcurso de esta enseñanza, porque dice en plural cielos y los cielos de los cielos. Entonces, creó los ejércitos de los cielos, esto es los ángeles que están en los cielos, y los ángeles le adoran. Fíjese, a diferencia de los seres humanos, los ángeles fueron creados de una vez y para siempre. Es decir, tuvieron un principio, todos los ángeles tuvieron un principio y van a tener un final. Es decir, que si lo vemos desde esta perspectiva, con un principio y una eternidad, y una eternidad, significa que los ángeles no son eternos, tienen un principio y podríamos decirlo para entenderlo que tienen una eternidad futura, como usted y yo. Usted y yo fuimos creados, tuvimos un principio, tuvimos una fecha, digámoslo así, de gestación, de nacimiento, que es lo que marcó nuestro principio,
pero nosotros no tendremos final. En ese sentido somos eternos hacia el futuro. Los ángeles iguales, ellos no existían cuando existía Dios, porque lo acabamos de leer en Colosenses, que Él los hizo, Él los creó. Entonces los ángeles tuvieron un principio y no tendrán un final, son como nosotros, eternos hacia el futuro. Pero el hecho de que tengan un principio significa que alguien los creó, y ya lo acabamos de ver, que fue Dios el que los creó. Ahora bien, no tenemos en la Biblia la revelación de cuántos ángeles existen. Los ángeles fueron creados, y vamos a ver cuándo fueron creados, y fueron creados todos los ángeles que existen. No es que Dios, al menos no lo dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia no lo expresa, que Dios siga creando ángeles, sigue creando ángeles, no lo dice. Dice que fueron creados en un momento específico del tiempo, y de ahí el número completo de ángeles fue creado y hasta la eternidad. ¿Cuántos ángeles creen que existen, hermanos? Ha habido discusiones tremendas de estudiosos, de teólogos, para tratar de saber cuántos ángeles existen. Y como le decía también, a diferencia nuestra, que también somos creados por Dios, y dice la palabra en los Salmos que somos poco menores, ¿verdad?, que los ángeles. Ahorita vamos a ver por qué somos menores que los ángeles. Nosotros tenemos algunas cosas que ellos no tienen, y viceversa, ellos poseen algo que nosotros no poseemos. Pero a diferencia del ser humano, los ángeles no pueden procrear, no pueden multiplicarse, no pueden reproducirse. Ahorita lo vamos a ver en la palabra. Es más, si quiere, búsquelo de una vez. Vamos a Mateo 22. Mateo 22. Vamos a establecer ciertas diferencias entre el hombre y los ángeles. Mateo 22. Dice, porque en la resurrección, versículo 30, Mateo 22, 30, porque está hablando, porque los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de la resurrección, ¿verdad? Cuando usted y yo resucitemos para vida eterna. Dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. Es decir, los seres humanos resucitados por Dios en un cuerpo glorificado, así lo expresa la palabra, no vamos a estar en carne y hueso, sino que vamos a poseer un cuerpo glorificado, transformado. Dice que no nos vamos a casar ni dar en casamiento, no va a haber bodas en el cielo más que las bodas del Cordero. Dice, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esto nos da el entendimiento que los ángeles no se pueden reproducir, no se pueden multiplicar. El único que tiene la capacidad creadora es Dios, y ya los creó desde un principio, y es el número, digamos, fijo de ángeles que hay. Usted y yo, por la gracia de Dios, tenemos la capacidad reproductiva, porque el Señor, cuando nos creó y nos puso en el jardín del Edén, dijo multiplíquense, ¿verdad? Dijo multiplíquense y pueblen la tierra. Entonces, a los seres naturales Dios les dio la capacidad reproductiva, tanto a los animales, las plantas, como al ser humano, pero los ángeles no tienen esa capacidad, por lo tanto ellos no se pueden reproducir a sí mismos, sino que el número con el que fueron creados ya es fijo. Vaya conmigo a Daniel 7. Vamos hoy a estar así saltando en la Biblia de un libro a otro, así es que como ya lo estoy acostumbrando, hay que estar bien diestros ahí con el cambio de versículos, libros, etc. Aquí vamos a tratar de entender un aproximado de cuántos ángeles fueron los que creó Dios en un momento del tiempo. Daniel 7, por favor. Daniel 7.
Es una visión que tiene Daniel acerca de lo que iba a suceder en el futuro, acerca de lo que se conoce como la tribulación y la gran tribulación y lo que iba a suceder en los últimos tiempos, en el retorno del Señor Jesucristo. Y aquí en Daniel 7:10 dice la palabra del Señor: un río de fuego procedía y salía delante de él. Está hablando del anciano de días que entendemos que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? En el versículo anterior lo menciona, dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Millares de millares y millones de millones. En Apocalipsis 5:11, vamos a Apocalipsis 5:11, da otra referencia acerca de la cantidad estimada de ángeles. Apocalipsis 5:11. Aquí el apóstol Juan, en la visión que Dios le concedió acerca de lo que iba a acontecer en los últimos tiempos, dice lo siguiente, Apocalipsis 5:11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era ¿qué? Millones de millones. Millones de millones. Y decían a una gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, en Daniel, en Apocalipsis y en algunos otros versículos, solamente le paso estos dos, dice la palabra del Señor que eran millones de millones, o como lo dice Daniel, millares de millares, es decir, un número enorme, millones de millones. No me imagino eso, serían cientos, miles de millones, trillones, cuatrillones, no sé, pero son muchísimos ángeles, hermanos, lo que Dios creó. Ahora imagínense también la magnitud del pecado de Satanás, que como vamos a estudiar más adelante, que juntamente con él se reveló la tercera parte de los ángeles creados por Dios. Siguieron a Satanás, se rebelaron y ahora son los que conocemos como ángeles malignos o los demonios, comandados en este caso por Satanás, porque Satanás también era un ángel. Entonces, si la tercera parte de los ángeles, que eran millones de millones, o son millones de millones, si la tercera parte son los demonios que están en la tierra, ¿cuántos demonios creen que existan, hermano? Millones, ¿verdad? Centenas o millares de millones, o sea, muchos demonios. Ciertamente, por esta referencia podemos decir que del total de ángeles que Dios ha creado, una tercera parte son malignos y 2/3 partes son santos. O sea, digamos, duplican en número los ángeles santos de Dios a los ángeles malignos de Satanás. Somos junto a ellos mayoría, pero aún así, si hay millones de demonios, causan muchos estragos y muchos daños. Bien, entonces Dios creó los ángeles, creó millones de ángeles en un momento específico del tiempo. ¿Cuándo fue este momento? Vamos a Job 38 para responder esa pregunta. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Como ya le dije, tuvieron un principio, creados por Dios, pero ¿en qué momento fueron creados los ángeles? Job 38 nos va a dar una respuesta. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Porque en Génesis 1, donde vemos que Dios creó todas las cosas que existen, ¿verdad? No menciona a los ángeles. De hecho, los ángeles se mencionan, el primer ángel que se menciona en la palabra es hasta Génesis 3, hablando de Satanás, y luego posteriormente en un querubín que guardaba el jardín del Edén, pero para entonces Satanás ya había caído, ya había pecado. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Job 38, versículo 7,
nos da la respuesta. Dice Job 38:7, cuando, bueno, desde el 6, dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? Está cuestionando Dios a Job. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces aquí, si usted lee este capítulo 38, es cuando Dios cuestiona acerca de Job por la fundación de la tierra. Y dice, ¿tú dónde estabas? ¿No? Que vienes ahora a cuestionarme a mí, le dice Dios, tú vienes a cuestionarme a mí, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas? No era nada, ¿no? O sea, ¿cómo se pone un ser humano, en este caso Job o cualquier otro, a cuestionar a Dios? ¿Y tú dónde estabas? O sea, casi lo hizo sentir basura, cero a la izquierda, nada. Y le dice entonces, cuando se regocijaban, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, cuando Dios estaba fundando la tierra, los ángeles, aquí lo menciona como estrellas del alba o como los hijos de Dios, los ángeles estaban regocijando. Cuando Dios estaba creando las cosas, los ángeles estaban presentes, eran testigos de la obra creadora de Dios. Por lo cual podemos concluir que los ángeles fueron creados en el momento, en algún momento, digámoslo así, en los cuales Dios estaba creando todas las cosas. Así como creó el universo, las estrellas, las galaxias, el planeta Tierra y todo lo que en él hay, en un momento de eso creó a los ángeles. Por lo que entendemos aquí, los creó antes de crear la tierra, ¿verdad? Porque dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, donde ponía sus fundamentos? Y los ángeles se regocijaban por la creación de Dios. Entonces, entre el día 1 y 2 tal vez de la creación, Dios creó a los ángeles, aunque Génesis 1 no lo menciona en específico, fue en ese momento porque cuando creaba la tierra, los ángeles estaban regocijando. ¿Se imagina usted el espectáculo que debió ser ello? Ver cómo el Señor decía, sea las lumbreras, ¿no? Y surgían las estrellas. Sea esto, y se veían las galaxias. ¿Ha visto las constelaciones, las nebulosas en imágenes? Son hermosas, son unas imágenes impresionantes, los cúmulos, las galaxias lejanas. Es impresionante la hermosura de lo que Dios ha creado. Entonces imagina estar viendo en ese momento, ser testigo cuando Dios daba la palabra y ¡pum!, surgía todo. Cuando surgieron las aves, cuando surgieron las bestias del campo, se separaron las aguas de la tierra seca, o sea, debe haber sido algo impresionante, y los ángeles estaban ahí presentes, testigos, viendo eso, y alababan al Señor, al ver las maravillas de lo que Él estaba haciendo. Entonces, podemos entender por este versículo que los ángeles fueron creados en algún momento del tiempo, en Génesis, en el primer día o entre el primer y segundo día, antes de que fuera creada la tierra, y juntamente con los ángeles fue creado Satanás. No sabemos tampoco, la Biblia dice en qué momento específico del tiempo Satanás se rebeló contra Dios, pero probablemente no fue cuando estaba Dios creando las cosas. ¿Por qué? Vaya conmigo a Génesis 2. ¿Sí les queda claro, hermanos, lo que trato de explicar? Cuando Dios estaba creando todo, ahí también creó los ángeles, y los ángeles, al ver lo que el Señor estaba haciendo, se maravillaban, alababan al Señor por la sabiduría con que Dios creaba las cosas con una perfección inigualable. Ahora vamos a ver, entre esos ángeles seguramente también estaba Satanás. También estaba Satanás ahí. ¿Por qué?
porque él alababa al Señor por las cosas que estaba haciendo. Ahora vaya a Génesis 1:31, cuando Dios concluye su creación en 6 días. Allí hay una controversia, hermano. Yo no le puedo decir con toda certeza si se refiere a 6 días literales, como hoy los conocemos, hacia 6 días de 24 horas, o 6 días se refiere a miles o tal vez millones de años. No lo sé, hermano, no lo sé, y le prometo que si estudiando la palabra encuentro una respuesta a eso, se la daré, pero por lo pronto no le puedo asegurar si fueron 6 días terrestres como los conocemos hoy en día, o se refiere a un periodo más amplio de tal vez miles o millones de años, no lo sé. Pero fíjese, cuando terminó en el 6.º día, como lo menciona Génesis 1:31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. O sea, ya estaba completa la obra, ¿no? Todo el universo, la tierra, los seres vivos, los ángeles, los seres humanos, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día 6. Dios dijo que todo fue, ¿qué? ¿Cómo lo dice que fue? Lo que creó. Que fue bueno en gran manera. Podemos asumir, y repito, mucho de lo que yo le estoy diciendo no es que la Biblia literalmente lo diga, pero podemos entender por la interpretación de los textos que en este momento Satanás aún no había pecado, porque dice el Señor que era bueno en gran manera. Es la última vez que Dios dice eso. Después de esto, todavía en Génesis 2, lo podemos encontrar que no pasa nada, pero en Génesis 3 se echó a perder todo con el pecado del hombre. Desde Génesis 3 hasta el final de Apocalipsis, Dios no vuelve a decir que lo que había en ese momento era bueno, y mucho menos, como dice aquí, en gran manera. Dios lo había creado de manera perfecta y era bueno en gran manera. Por eso podemos entender que aún Satanás, que ya había sido creado, como lo he explicado, no se había revelado aún. Sin embargo, entre Génesis 2, digámoslo así, y Génesis 3, porque Génesis 2 termina diciendo en el versículo 25 que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, y en el versículo 1 del siguiente capítulo, el capítulo 3 de Génesis, dice, pero la serpiente era astuta, y empieza a cuestionar, ya lo sabe usted la historia, a Eva, ¿verdad? En ese momento ya Satanás había caído. No sabemos de Génesis 2:25 a Génesis 3:1, es el siguiente versículo. La Biblia no lo aclara, pero a lo mejor ahí pasó un periodo amplio de tiempo, no sé cuánto, pero entre este versículo y el siguiente, Satanás ya había caído y tentó a Eva. Ya sabe usted la historia. Por eso es importante, hermano, que usted y yo podamos distinguir cuando en la Biblia se refiere a ángeles santos, a ángeles buenos, de los ángeles malignos, que siguen siendo ángeles, fueron ángeles santos, ángeles buenos, pero se rebelaron y cayeron en maldición. Y una diferencia entre los ángeles santos y los ángeles malignos es el destino final. Vaya conmigo a Mateo 25 y vamos a ver cuál es el destino final de los ángeles malignos. Los ángeles buenos ya lo vimos en Apocalipsis, que fue Apocalipsis 5:11, donde dice que millones de millones estaban adorando, estaban alabando al Cordero o al Anciano de Días, como lo menciona ahí, estaban alrededor del trono de Dios alabándolo. Entonces el destino final, por decirlo así, no hay un final, digamos el destino eterno, mejor dicho, el destino eterno de los ángeles santos de Dios es estar adorando y alabando al Señor y sirviendo a los herederos de la salvación, que somos usted y yo. ¿Cuál es el destino entonces de los ángeles malignos? Mateo 25. Mateo 25 nos dice el destino final de los ángeles malignos. 25:41 de Mateo. Dice la palabra del Señor: entonces dirá
también a los de la izquierda, es decir, aquí está hablando el Señor de cómo va a juzgar a las naciones. A los que están a su derecha les va a decir: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Eso lo dice en el versículo 34 y en el 41, es decir, aparte los de la derecha, para estar por la eternidad en el reino que Dios ha preparado para sus hijos. Y en el versículo 41 dice que dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, hay un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y todos los que no crean en Jesucristo como Señor y Salvador, es decir, todos los que no están a la derecha, porque aquí está hablando del juicio de las naciones, todos los que no están a su derecha van a acompañar al diablo y a los ángeles del diablo en el fuego eterno. Es decir, el destino eterno de Satanás y sus ángeles es este fuego eterno, donde dice la palabra del Señor que es un tormento por la eternidad. Y juntamente con ellos van a ir todos los que no reconocieron a Cristo como Señor y Salvador. Dios no preparó el infierno, Dios no preparó este lago de fuego, de tormento eterno, no lo preparó para el hombre, lo preparó, lo reservó, digámoslo así, para Satanás y sus ángeles. Pero todo hombre que no crea en Cristo va a acompañar a ese mismo destino. ¿Se imagina lo que Dios ha preparado para Satanás y sus demonios? Tormento eterno, tortura. Dice la palabra del Señor que es el lugar del lloro y del crujir de dientes. Es un tormento eterno. Y no es que diga, es una persona que ya murió. No, aún en su conciencia va a estar percibiendo ese tormento por la eternidad. Y ese lugar, como le he dicho, no fue preparado para el hombre pecador, fue preparado para Satanás. Sin embargo, el hombre pecador va a seguir ese mismo destino por la eternidad. Esto, hermano, debería de conmovernos, debería de dolernos, de saber que hay gente hoy en día que no ha reconocido a Jesucristo y que si tú y yo no hacemos algo para llevarles palabra de salvación, van a pasar ahí la eternidad en ese tormento. Si Dios va a atormentar, digámoslo así, aunque la palabra del Señor dice que es un ángel el que lo va a encadenar, va a atormentar por la eternidad a Satanás y sus demonios que se le rebelaron. Imagínense qué tristeza que hombres y mujeres van a estar también en ese lugar sufriendo el mismo tormento. Porque créame que Dios no hizo una camita, no hizo un lugar agradable, ha preparado un lugar donde la tortura va a ser permanente y constante, y eso por la eternidad. Por eso es mi oración, hermano, que esto despierte nuestro ser y nos haga llevar palabra, sabiendo que si no lo hacemos, esa gente se podrá morir sin Cristo, y en nosotros estará el cargo de saber que no llevamos esa palabra a alguien que ahora está reservado o estará acompañado al lugar que ha sido reservado para el diablo. Bien, entonces ya respondimos la pregunta: ¿quién y cuándo creó los ángeles? Vamos a ver ahora cuáles algunos de los atributos de los ángeles. Los ángeles, como ya les dije, no tienen género, no tienen género, no se pueden reproducir, no se pueden multiplicar. Vaya conmigo a Marcos 12:25. Marcos 12:25. Este ya lo habíamos leído. Bueno, leímos Mateo 22:30, que es el mismo pasaje paralelo donde dice, Marcos 12:25, dice: porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos, ¿no? Entonces ellos no se van a reproducir, no se van a multiplicar. Ellos son espíritu, los ángeles son espíritu,
no tienen un cuerpo físico. Lo mismo los ángeles santos como los ángeles malignos no tienen un cuerpo. Pueden poseer un cuerpo o pueden materializarse en un cuerpo, pueden hacerse visibles con un cuerpo. Siempre que hemos encontrado pasajes en la Biblia que un ángel santo se materializa como ser humano, siempre ha sido como varón. No hay un versículo, hay uno por ahí en Isaías que es un poco confuso, pero no habla específicamente de ángeles, pero todos los demás, se le conoce como angelofanías o apariciones angelicales, es decir, cuando un ángel se aparece, porque como yo le he dicho, seguramente están aquí, porque su palabra así lo dice, nos rodean, nos persiguen o están en nuestra cercanía, en nuestro servicio, y ahorita le comparto un testimonio de ello, pero no los vemos. Usted, no sé si le ha tocado, hay videos ahí en las redes de hechos sobrenaturales, ¿verdad? De gente que a lo mejor iba a tener un accidente y de repente una cámara filma cómo se traslada, ¿no? Así en un instante se traslada a otro lado y no le ocurre el accidente. Eso puede ser una obra de un ángel y hay evidencias de que han ocurrido este tipo de eventos. Pero ellos no van a hacer nada por voluntad propia si no se los dictamina el Señor en cuanto al servicio al ser humano. Por lo tanto, un ángel, como es un espíritu y no tiene un cuerpo, no lo podemos ver. Porque nuestros ojos, tenemos ojos, le decía yo, orgánicos o físicos que solamente ven las cosas visibles, las palpables, las tangibles. No vemos lo invisible. Sin embargo, eso no significa que ellos no estén presentes, solo que no los podemos ver. Y cuando Dios se los permite, y usualmente para una misión específica, Dios les va a conceder o les puede conceder que sean visibles, que se materialicen. Y siempre que lo encontramos en la Biblia, ha sido en forma de un varón. Nunca como una mujer. Ahora, otro atributo que tienen los ángeles, por el hecho de que no tienen un cuerpo físico, ellos se pueden desplazar a una velocidad mucho más rápida que la que estaría limitada por un cuerpo físico. Ellos en un instante pueden estar de un lugar a otro. Pero fueron creados por Dios, ya le dije, tienen atributos. Lo que se le conoce en la Biblia, discúlpeme si le doy un término muy teológico, complicado, tienen los atributos comunicables de Dios. Dios tiene atributos, está su esencia y está su naturaleza, y puede transmitir de esos atributos que Él tiene, los que son comunicables. Eso se los transmitió a usted y a mí. Por eso tenemos inteligencia. Cuando dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se refería a eso, que fuéramos inteligentes, que tuviéramos voluntad, que tuviéramos emociones, ¿verdad? Esos, son los atributos comunicables de Dios, pero hay atributos incomunicables que no se los transfiere a nadie. No se los transfiere a nadie. ¿Cuáles son? La omnipresencia. Usualmente inician con omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Es decir, que Dios sabe todo, Dios puede estar presente en todo lugar, Dios todo lo puede. Los ángeles no tienen esos atributos. Un ángel puede estar solamente en un lugar a la vez, aunque es un espíritu y no lo vemos, solamente puede estar en un lugar a la vez. Esa limitación, digámoslo así, de los ángeles aplica también para los demonios. Los demonios no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. No son omnipresentes como Dios. Satanás no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Dónde está Satanás? No lo sé. Pero él está en algún lugar. En algún lugar él está y se traslada de un lugar a otro. Al ser un espíritu no tiene limitaciones corporales como usted y yo, y se puede trasladar a una velocidad que no sabía decirle cuál es, pero instantáneamente puede ir de un lugar a otro, porque es un espíritu. Sin embargo, aunque no está en todos lugares, sino en un solo lugar, tiene tantos, ya le dije, y lo acabamos de ver, son millones de ángeles, tanto buenos como malos, el doble de buenos que de los malos. Hay millones de ángeles, millones de demonios.
entre los demonios, y aunque lo vaya a ver con mayor detalle la próxima semana, hay un sistema de comunicación entre ellos que se transfieren, digámoslo así, los reportes, se comunican entre ellos, y lo que hacen ellos es estudiar al hombre. Lo estudian a usted, los estudian a ustedes, me estudian a mí, y saben cuáles son nuestras debilidades. Y por eso tratan de tentarnos en nuestras debilidades. Me estoy adelantando un poco a la próxima semana, hermano. Discúlpeme, ya me metí, ahora a ver cómo me salgo. Pero en ese estudio y conocimiento que tienen, porque son inteligentes, de una inteligencia superior, saben entonces cómo provocarnos a ser pecadores. Yo he usado un ejemplo, y me lo quiero comentar. Mi persona, por ejemplo, a mí no me trae para nada el cigarro, no me trae para nada, o no sé, las drogas, no es algo que a mí me mueva, ni me tiente, ni siquiera, al contrario, lo repudio, lo rechazo completamente. Entonces, los demonios que me puedan estar estudiando, que me puedan conocer, que le transmitan el conocimiento a otros demonios, saben que por ahí no me van a acercar, porque ese para mí no. Y no me considero fuerte, no sé la palabra del Señor que mire que se queda fuerte no cae, ¿no? Pero simplemente mi naturaleza es algo que a mí no me atrae en lo absoluto. Entonces eso nunca, yo creo, no van a perder ese tiempo en tentarme en esa área. Pero le confieso que hay otras áreas de mi vida en las cuales no soy tan fuerte, soy más débil, lo saben. Y ahí es donde tratan de lanzar sus dardos. Mira, a Hugo le gusta eso. Ay, le va otro. Ay, Señor. Y ay, le va otro. Porque es mi debilidad. Me han estudiado, me conocen y saben por dónde. Obvio, hermano, no tengamos temor de ello. Porque esto va a suceder solo si Dios lo permite. Dios no tienta a nadie, recuerda. Dios no provoca el pecado de nadie. ¿Sí? Pero a veces uno es tentado de sus propios deseos desmedidos o porque el enemigo nos conoce y sabe nuestras debilidades y ahí nos va a estar lanzando dardos para ver si nos hace caer. Por eso la palabra del Señor dice, tú machácale la cabeza a Satanás, dale unos trucos, no ha escuchado eso, es que está debajo de tus pies, a ver, patalea ahí, que me duele. No, hermano, esas son fábulas, eso no es bíblico. No está abajo de nuestros pies. Y nos ponemos, como se dice refrán popular, ¿verdad? Nos ponemos con Sansón a las patadas. No se le ocurra, hermano, no se le ocurra retar a ningún demonio, porque son más poderosos que nosotros. Es como si yo me pusiera a retar al Canelo Álvarez. Digo, la proporción yo creo que es más exagerada, pero para darnos una idea, vente Canelo, ahora sí te surto, ahora sí te voy a dar. No, hermano, me da una arrastrada. Así, con los demonios, no nos atrevamos a retarlos. Es más, hay un versículo en la Biblia, creo que lo tengo por aquí, dejar si me acuerdo, en Colosenses, vaya, ahorita lo encuentro en Colosenses. Perdóneme, le dije que ya me metí aquí y ahorita salimos y regresamos al tema, pero vaya conmigo a Colosenses para reforzar esto que le estoy diciendo. Entonces, hermano, cuando usted escuche eso, pobre diablo, ¿se acuerdan? Hay una canción así, pobre diablo que no sé qué, y dice unas cosas, burlas. No, hermano, usted y yo no estamos para eso. Fíjese, aún los ángeles, fíjese, nada más para que entendamos el reconocimiento del poder que hay. Hay un versículo en la Biblia, en Colosenses, ahorita lo encuentro, donde dice que un arcángel estaba disputando por el cuerpo, perdóneme, Judas. ¿Sí? Judas.
Es una carta chiquita, la de Judas. Judas 1:6, ¿ya la encontró? Perdón, aquí está, gracias. Judas 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, o sea, el arcángel Miguel estaba, discúlpenme la expresión mexicana, echándose un tiro con el diablo, ¿verdad? Dice, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Siguiente, por favor. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Fíjese aquí, entonces, ¿vuelves otra vez? El arcángel Miguel estaba peleándose con el diablo por el cuerpo de Moisés. Dice que no se atrevió a proferir maldición contra él. Y vaya que si estaba contendiendo con el arcángel Miguel, con Satanás, quiere decir que eran del mismo vuelo, digamos así, del mismo nivel de poder. Estaba luchando el arcángel Miguel con Satanás. Dice que no se atrevió a proferir maldición contra él, sino que dijo, el Señor, es decir, uno más grande que nosotros, tú y yo estamos al nivel, estamos peleando, estamos disputando, pero uno más grande, que el Señor te reprenda. Yo no te reprendo, yo no te maldigo. Fíjese, el reconocimiento del poder que hay en el enemigo. Así que, hermano, usted y yo tenemos que tener esa conciencia. No nos pongamos con los demonios a las patadas, no los retemos, porque son más poderosos que nosotros. Claro, contamos con la protección de Dios, ¿verdad? Dios nos guarda, nos evita muchas cosas que ni nos damos cuenta, pero si alguien por ahí se pone al tú por tú, ahora sí, que te voy a agarrar, te voy a mochar la cola y cortar los cuernos y esas cosas, hermano, no vaya a ser que una de esas el Señor diga, a ver, te doy permiso, dale una zaranderita para que aprenda. No, dice la palabra del Señor, no se acuerda de aquellos que fueron y que los mandó desnudos. O sea, imagínense, el endemoniado tenía tal fuerza que desnudó a varios, salieron corriendo. Me ha tocado ver, hermano, yo mismo he presenciado personas así y el enemigo les ha dado una zarandeada, una arrastrada, no solamente física, sino aún como sabe nuestra vida, hermano, van a sacar las cosas secretas. ¿Usted quiere ser avergonzado así? Que le diga, usted se pone a retar al endemoniado, se pone a retar ahí al demonio, y acuérdate que tú hiciste delante de todos, qué vergüenza. Claro, eso solo si Dios lo permite, por eso digo, no tengamos temor, solo si Dios le permite. Pero si usted y yo nos ponemos en ese plan belicoso, en ese plan peleador, en ese plan gallito retador, el enemigo puede ser que reciba la autorización de Dios de darnos una sacudida para que aprendamos. No es que le tengamos miedo, pero sí hay que ser conscientes del poder que tiene como para no ponerse a disputar o pelear con él. Si aquí, como lo acabamos de ver, el arcángel Miguel, que estaba a su nivel, disputaba con él, no se atrevió a proferir maldición. Entonces, imagínense que nos queda a nosotros, mucho menos, hermano. Por eso la palabra del Señor dice, no te dice, ponte a pelear con el enemigo, ponte a luchar con él, ponte, dale duro. ¿Qué te dice con respecto al diablo? Dice, resistan, contengan, ¿sí?, al diablo, y huirá de vosotros. Es decir, aguanta los dardos, aguanta las tentaciones, aguanta lo que te está poniendo ahí enfrente. Y
cuando vea que no puede, ¿qué va a hacer? Huir. Él no te puede tocar, no nos puede tocar, repito, a menos que Dios lo conceda. Por eso, cuando, ¿se acuerda? Cuando le dice Jesús, Pedro, cuando el Pedro dice, yo contigo hasta la cárcel, yo contigo hasta donde sea, yo contigo. Y le dice el Señor Jesús, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, ¿no? No, pero ¿cómo crees? Y le dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como el trigo. ¿Ah? Pide permiso, porque somos su posesión y Él nos protege. Por eso no nos va a tocar a menos que Dios le diga, y yo he orado para que no te falte la fe. Es decir, que puede ser que una de esas el Señor diga, dale, pero todo es para bien, hermano. No piense que es porque el Señor nos quiere, nos tiene coraje o nos quiere hacer no, es para bien, para testimonio, ¿sí? Para que el enemigo sea avergonzado, para que nosotros maduremos y aprendamos. Por eso a veces, hermano, vienen las enfermedades, por eso viene a veces la escasez, vienen las dificultades, a veces son concedidas por Dios al enemigo que nos causen cierto nivel de daño para que usted y yo entendamos quién es Dios y cuánto necesitamos y dependemos de Él. Por eso dice la palabra del Señor que no nos extrañemos cuando nos vengan este tipo de pruebas. No nos extrañemos, somos probados por Dios. Y no es que Dios puede mandar la enfermedad, sí, Dios puede mandar una maldición, sí, pero a nosotros usualmente utiliza el enemigo, a las huestes del enemigo, para causarnos esa llamada de atención. Entonces, hermano, entendimos que estamos frente a un enemigo poderoso, que no nos vamos a poner a los trancazos con él, perdón por la palabra, pero simplemente lo vamos a resistir, a resistir. Por eso cuando el enemigo tentó a Jesús después de haber ayunado en el desierto, le contestaba con la palabra, escrito está, y escrito está, y escrito está. Entonces cuando venga la tentación, que es como el enemigo nos va a tratar de seducir, de engañar para hacernos caer, usted tiene que recordar lo que dice la palabra de Dios al respecto. Por eso es importante que usted y yo conozcamos la Biblia. Si te dicen, mira, ¿qué te parece? Te propongo un negocio. Lo único que tienes que hacer es firmar estos documentos en blanco y yo te voy a pagar. ¿Eso es legal, hermano? No, no es legal. Entonces debemos de tener conciencia que sí es un buen dinero, pero no es algo legal, por lo tanto yo no voy a participar de ello. O como por ejemplo usted va al súper y le dan cambio de más y usted se da cuenta, me dio de más. En vez de ser unas monedas, hermano, pero uno por eso puede pecar y decir, Señor, gracias, Dios no te está mandando ese dinero, porque tú sabes que te lo va a mandar cuando no te des cuenta, cuando ciega tu entendimiento para que no te des cuenta que te dieron de más. Ahí sí, de repente, chis, y este billete no me acuerdo, gloria a Dios, ¿no? Pero si Dios te da el entendimiento de que te dieron cambio de más o no pagaste completo, lo que sea, Dios no va a consentir que te quedes con ese dinero que no te corresponde. Entonces es donde tenemos que entender lo que dice la palabra del Señor para resistir la tentación y no ceder ante las trampas del enemigo. Bueno, hermanos, vamos a ver por último, porque fíjese, apenas llevo una hoja, son 5. Entonces, vamos a ver por último, por razón del tiempo, un par de temas más y yo creo que lo voy a concluir hasta la próxima semana, Los Ángeles. Bien, entonces ya vimos quién los creó, cuándo los creó, vimos algunos de los atributos, ¿verdad? Que son espíritus, que no tienen un cuerpo, que cuando Dios les permite tener una apariencia humana, lo hacen siempre como varón. Vamos a 1 Corintios 13, también un pasaje bien conocido, del cual no tenemos mucho conocimiento a qué se refería aquí el apóstol y hay diferentes interpretaciones,
Yo le quiero dar la personal, pero usted puede ignorarla si así lo prefiere o buscar otra que le convenza más, pero es un pasaje que nos da a entender algo que no aclara en ninguna otra parte de la Biblia. En 1 Corintios 13, estamos todavía en la parte de los atributos de los ángeles. 1 Corintios 13, 1, dice el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y lo demás. Pero aquí lo que quiero centrar su atención es cuando dice lenguas humanas. Creo que se nos queda claro, ¿verdad? Lenguas humanas son los lenguajes, ¿verdad? Y angélicas. Entonces, ¿qué se refiere con las lenguas angélicas? En ninguna otra parte de la Biblia encontramos una definición de qué son estas lenguas angélicas. Porque usted podría pensar, bueno, las lenguas angélicas se refiere, por ejemplo, cuando en el día de Pentecostés, en Hechos 2, los discípulos fueron bautizados por el Espíritu Santo y dice que hablaban en otras lenguas, ¿verdad que lo dice así? Vaya, ahí conmigo, vamos para redondear este tema. Hechos 2, por favor. Entonces nos quedamos con la idea de que hay lenguas angélicas, o tal vez fue un sentido figurado del apóstol Pablo, una alegoría, una imagen que trató de transmitir, que aunque yo tenga la sabiduría y pueda hablar todos los idiomas del mundo, pero si no tengo amor, dice que soy como un metal que hace ruido. Puede ser que entonces quería dar como una imagen exagerada de lo que significaría no tener amor, ¿verdad? Aunque tuviera toda la ciencia y hablara toda la sabiduría, todas las lenguas, si no tengo amor, nada soy. Podemos dejarlo ahí, y esa es una interpretación y ajusta con la Biblia, no atenta en contra de la palabra. Pero fíjese, cuando dice acá en el Hechos 2:4, uno podría pensar, bueno, a lo mejor son las lenguas espirituales, son lenguas no terrenales, son lenguas sobrenaturales, uno podría pensar eso. En Hechos 2:4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, ¿qué? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La palabra griega que está aquí traducido como otras lenguas, déjame la busco. No lo tenía en mis notas, pero me parece que es la palabra glosa. Déjame ver la palabra exacta. Hechos 2 dice, y les digo que hablasen en otras lenguas. Sí, la palabra griega traducida aquí como otras lenguas es glosa, Glossa, glosa. Pero fíjese, dice que esta palabra glosa, que tal vez le suene a usted una palabra ya que la había escuchado antes, la palabra glosa se refiere a lenguas naturales o idiomas naturales. Por lo tanto, Hechos 2:4 no se refiere a lenguas angélicas sobrenaturales, sino se refiere a lenguas naturales. Y fíjese, vamos a entender bien el contexto. Por eso Hechos 2:4 podría prestarse a decir, son las lenguas y tienes que orar en lenguas. ¿Escucha eso? Y empieza a decir, no se le entiende nada. Sí, hay otro versículo en Corintios donde dice el apóstol que hay que orar en lenguas, pero él prefiere que haya un intérprete, de profetizar en lenguas, pero él dice que prefiere que haya un intérprete. Si no hay un intérprete de la profecía en lenguas, mejor que se calle, ¿verdad? Pero nuevamente la palabra es glosa y se refiere a lenguas naturales, humanas, terrenales. Por eso en el contexto de Hechos 2:4, cuando dice que hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase, y muchos utilizan este versículo para hablar del bautismo del Espíritu Santo, lo cual no aplica para nosotros.